Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, déjame presentarte muy brevemente. Pablo Tecija, fuiste lo que se llama Gran Primer Vigilante hasta el periodo anterior, es decir, el vicepresidente segundo de la Gran Logia. Y en aquel entonces, y ahora seguís siéndolo, para mi gusto más importante, presidente de la Academia de Estudios Masónicos. Exactamente. Que ha hecho un laburo enorme, sobre todo en el periodo de pandemia. Has hecho un trabajo gigantesco para los hermanos, ¿verdad? De formación. Pero bueno, estás acá en calidad de autor. Vos publicaste varios libros. Hay uno muy bello que se llama Arte y Masonería, si no recuerdo mal. Así es. Pero tenemos este aquí, que es un libro que publicaste con el fondo editorial de la Gran Logia, que se llama Masonería, 300 años de historia y misterio. Y este libro se ha vendido muchísimo, no solo acá, pero también acá. Y creo que es la tercera reedición, ¿verdad? Así es. Reimpresión. No lo has modificado. La primera pregunta, ¿qué es lo que te llevó a escribir sobre masonería? A ver, creo que la orfandad que había en los años 2000 de textos accesibles a todo público, de vulgarización, si se quiere, o que respondan las preguntas básicas que uno tiene sobre masonería y nunca se anima a hacer. Entonces había pocos libros, muchos de ellos estaban en otro idioma, no se podían conseguir fácilmente y no había ningún texto que explicara qué es esto de la masonería. Masonería como un fenómeno, yo diría mundial, no específicamente enfocado en un país o en una determinada época. Así que con esa idea había empezado. En ese momento del año 2003 era primer gran maestro de ceremonias, con lo cual hice un manual de protocolo masónico que era para hermanos solamente, viendo qué había en común entre todos los ritos que se practicaban y se practican en Argentina. Después, en 2007, saqué un libro que se llamaba Arte y Masonería, que lo presenté acá en la Feria del Libro. Y en el 2010, Masonería, Conspiración y Poder, con otra editorial, también se fue presentado acá. Y en este libro, para que te interrumpa, volvés también un poco sobre esta cuestión de la conspiración. Hay 2 o 3 capítulos, ¿no? Sobre la conspiración judeo-masónica y otras. Porque son preguntas que la gente se hace. Claro. O que no se atreve a formular, digamos, públicamente, pero que se hace porque hay mucha literatura que habla sobre el tema desde el siglo XVIII para acá. ¿Vos sos los servicios vos? No, todavía no. Nunca lo reconoce. Si no, tengo que pedir el sueldo. Del siglo XVIII para acá, desde el abate Barruel, con historia para seguir a la comprensión del jacobinismo. Para acá hemos visto la masonería como organizadora de la Revolución Francesa, la masonería, el complot judeo-masónico marxista para dominar el mundo, Pinky Cerebro, etcétera, etcétera. Sí, vos hablas aquí también del protocolo de los sabios de Sion, de Leo Taxil. Exacto. Hay una película tremenda que se filmó en la París 1940. ocupada. Les Forces Occultes. Las fuerzas ocultas. Las fuerzas ocultas, que mucha gente las ve pensando que en realidad es una especie de recreación de lo que es el proceso iniciático. Y hay que decirlo, es una propaganda nazi antimasónica, ¿verdad? Sí, seguramente. O sea, a ver, era la época en que Francia había sido derrotada por la Alemania nazi. Los alemanes ocupan París, la zona no ocupada es el gobierno de Vichy, también de extrema derecha, y empiezan toda la persecución a los masones, sindicalistas, judíos, comunistas y todo lo que se les ocurra. Y una de esas, hubo una exposición en el Petit Palais, o el Grand Palais, no recuerdo ahora, en 1942-43, en donde justamente también se proyectaba esta película, que era una película de propaganda antimasónica, antisemita, anticomunista, antisocialista, anticapitalista, etc. Sí. Es interesante porque esa propaganda antimasónica de Leo Taxil a esta parte no caló solamente en los antagonistas de la masonería, sino también en muchos hermanos que tomaron de allí algunos elementos. No sé si estás de acuerdo con esto. Sí, porque siempre la fantasía es más interesante que la realidad. O sea, la realidad es un poco aburrida. Entonces, bueno, verse como el paladín de la Revolución Francesa o verse como una especie de sumo sacerdote del oculto es mucho más divertido, interesante y vende más que ser un simple constructor de catedrales, o sea, un simple sindicalista, si querés.
Vos tenés pinta de maestro ¿Sindicalista? del oculto. No, de maestro del oculto, sí. ¿Del Sí, tiene oculto? pinta, tiene Sí, pinta. A mí me tiene gusta lo pinta. esotérico. A mí me gusta lo esotérico, pero bueno, nada, también no vamos a descartar todo lo demás, ¿no? Yo te hago una pregunta, Pablo. Dale. Sí. ¿Cuál crees que es el próximo libro que vas a sacar? Si es que vas a sacar alguno. Bueno, justamente como me diste la idea, sacar, No lo había pensado. no lo había pensado, un libro que tenga que ver sobre las distintas escuelas de pensamiento que influenciaron a la masonería. O sea, Bien. este libro es más de carácter histórico, político, filosófico, si se quiere, pero hay también otras escuelas que lo influenciaron, como la alquimia, el hermetismo, el sufismo, la cábala, no sé, la teosofía, muchísimas. Y uno a veces no se da cuenta cómo van apareciendo en los rituales diferentes cuestiones que justamente provienen de estas tradiciones. Tradiciones que, al estar prohibidas por la Iglesia en la Europa de la Edad Media y la Edad Moderna, bueno, tenían en la masonería un lugar donde poder discutir esos temas de una manera discreta o secreta, sin temor a ser quemados o perder la cabeza. Sí, sí, Así sí, que va a aparte. tratar sobre eso. Bien, bien, yo voy a estar encantado de leerlo. Más que nada porque me encanta hacer los paralelismos entre nuestros rituales y, bueno, la cabalá, la alquimia. Sobre la cabalá básicamente es violenta los hilos que nos están uniendo con la cabalá. O sea, es para escribir tomos de eso. No, seguro, pero también con el hermetismo Ni hablar, o con la alquimia. o con la alquimia, o con el sufismo islámico, o con la gnosis o el gnosticismo, Sí, entendido como, digamos, lo esotérico dentro de la tradición cristiana. Hay algunos libros escritos sobre el tema, no muchos, pero bueno, creo que es un tema a desarrollar y que en las casi 120 conferencias, 130 que hicimos durante la pandemia, Sí. intentamos tratar todos estos temas. Porque fue una oportunidad donde, bueno, todos los hermanos estaban en casa, no tenían nada mejor que hacer, Netflix era caro, entonces nos ponían a nosotros y pudimos hablar de todos estos temas, ¿no? bien. Pero ¿Hay alguna masonería racional y una esotérica o es una masonería en general? En mi opinión, no. En mi opinión, la masonería es una sola, con su vertiente esotérica como su vertiente exotérica o racionalista, si se quiere. Un poco como el pavimento de mosaicos o el damero, el blanco, el negro, como entendido como complementarios. Ahora, no todos los autores están de acuerdo. Ferrer de Benimeli, por ejemplo, dice, no, bueno, hay una masonería cristiana y hay otra que es revolucionaria, política y no tiene nada que ver con la masonería. Bueno, son distintas opiniones. Me parece que la masonería nos engloba a todos y algo que funcionó en Sudamérica justamente es esta cuestión de somos todos una gran familia y podemos discutir cualquier tema sin ningún tipo de problemas. Sin dudas. Porque somos hermanos y somos tolerantes, tenemos libertad de expresión, pero también aceptamos la libertad de expresión del otro. ahora este cruce, que es un cruce no solo intelectual, sino también de sensibilidades, pienso en el arte también, ¿verdad? Que es otra forma de acercarse a la cosa. Es algo que ustedes, digo, o sea, vos, pero ustedes laburaron mucho también en estas revistas maravillosas que están por acá, aquí. ADN, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poco sobre estas revistas porque es un trabajo Bueno, realmente como magnífico. a mí me preocupaba el tema de la vulgarización, de la divulgación de temas masónicos, también es cierto que está en la otra vertiente. Ujú. Hacer publicaciones sobre temas de una óptica más académica. O sea, en estas revistas, que van 4, hasta ahora van siendo publicados distintos autores, masones o no masones, hombres o mujeres, realmente todos con un doctorado en un tema en específico y que investigan temas masónicos, pero desde un punto de vista académico. Sí. O sea, son más revistas para especialistas Ujú. o revistas para gente que conoce qué es la masonería y busca un tema en puntual. Digamos que es algo que pasa también con esta otra bellísima colección dedicada también a los 300 años de la masonería institucional y que recoge por ejes temáticos un conjunto de escritos académicos sobre la masonería. Podemos pensar que así como en realidad la contraposición esotérico-racionalista en el fondo es falsa, también lo es la contraposición entre académico y divulgación. Es decir, hay un punto común en el que el estudio científico, desde el punto de vista de las ciencias sociales,
se conjuga, tal vez de manera ensayística, en lo que vos llamás la forma de divulgación, ¿no? Una cosa que es más accesible sin por eso ser un chamullo o algo que está desprovisto de un seguro. anclaje. Seguro, lo que pasa es que vos en una publicación, en un libro de divulgación, podés ser más laxo con las citas, la manera de citar, tal o cual autor, las comillas sí o no, negrita, cursiva. Bueno, en ese tipo de cosas es un poco más laxo y se intenta abordar los temas, digamos, conceptualmente. Como yo le decía acá a mi tocayo, si vamos a hablar de la guerra civil rusa de 1917-1922, yo puedo explicar que eran varias facciones en pugna y que ganaron tales, perdieron tales, ocuparon tal territorio, pero explico el gran tema para el público que no lo conoce. Ahora bien, si yo hago una revista académica, puedo ponerme a discutir el número del vagón que tomó Kolchak cuando se escapa de Omsk hacia Siberia. Porque le va a interesar también a mucha gente, pero no va a ser, digamos, para el gran público. Y lo que nos faltaba en Argentina en ese momento, y ahora un poquito menos, son libros para el gran público. Digamos que en estos años, en parte gracias al trabajo de muchos hermanos, gracias al tuyo y al de la Academia de Estudios Masónicos, se produjeron muchos textos, tanto de divulgación como de investigación. ¿Cómo percibís, cómo evaluás esta presencia de la masonería hoy acá en la Feria Internacional del Libro? Bueno, es un hito importante. O sea, la masonería había estado en los 90 varias veces en la Feria del Libro, pero después, bueno, por X razones dejamos de participar, pero me parece que es el lugar justo para estar y para mostrar toda la producción intelectual de los masones argentinos o de la gente que le interesan los temas de masonería. La idea es que haya muchísimos más, o sea, 10, 20 autores que puedan publicar en el fondo editorial cada año y después poder divulgar eso a los países vecinos, sea en idioma portugués, inglés, francés, alemán, etc. O sea, que la usina de ideas de la masonería argentina sea conocida por la mayor cantidad de gente. Claro, no podés ir con 2 títulos, pero podés ir con 30 y es mucho más fácil hacer un convenio con otra editorial masónica o no para que te publiquen esos libros. Porque creo que la masonería argentina tiene mucho para decir, tiene gente muy capacitada y bueno, y es una pena que esto se pierda, ¿no? ¿Pablo? ¿Sabes que quería convocar a la mesa a un señor que está por ahí? Le voy a dejar que me reemplace. Ya vengo. ¿Cómo no? Llamámelo a... Llegó nuestro compañero de podcast. ¡Oh! Así que le voy a dejar que termine él la nota. ¡Ojo! Vino con la moto o sin la moto. Y mire, Haciendo la gran entrada, el maestro Diego Uberman. Avanti. Estamos al aire. ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Diego, ¿cómo estás? Te pongo en autos. Bueno, muy bien. No, en moto. ¿O estuviste? O En estabas- moto, porque él va en moto solamente. en moto. Te pongo en motos. En O auto. estabas oyendo porque estábamos... Claro, estaba hablando con algunos amigos ahí. Ah, bueno, estábamos charlando con Pablo. No llegué a preguntarle si se percibe tilingo o no. Estábamos todavía en una fase un poco más seria. ¿Qué fue lo último? Ah, sí. Dale. Sobre la presencia aquí, ¿verdad? Y antes de que llegue el café Sí. para Diego, Sería muy bueno. Sería una gran obra de bien. una gran obra de Una bien. gran obra de un bien, café para Diego que considerando la se cantidad baja- de horas se que baja la llevamos moto. en servicio. Yo quiero Y- decir una sola cosa antes de pasarte la Sí. palabra, por el chiste de Tilingo. Yo me acuerdo cuando hicimos, hace ya muchos años, una charla que era para un 24 de marzo que se llamaba La mujer y la dictadura, Sí, exacto. que la dio la doctora Dora Barrancos. Naturalmente una especialista en el tema y además una especialista en masonería. ¿Te acordás que ella comentó sí. que estuvo estudiando? Y en aquel momento, vos que, si no me equivoco, eras primer gran vigilante, además de presidente de la Academia de Estudios Masónicos, te viniste a San Telmo, a una sala gigante que tuvimos que alquilar porque reventaba de gente. Y me acuerdo que me dijiste, mirá si apreciaré esta charla, que crucé la avenida Córdoba para venir a escucharla. Y este también es un... Tenemos como muchos prejuicios también los masones, ¿no?
No, esotéricos. Pero eso porque vos sos un amante de la literatura y había un viejo chiste, que creo que era de Victorio Ocampo, Sí, claro. que decía que solamente cruzaba Córdoba para ir a Mar del Plata. Eso. Bueno, clarísimo. ahí venía y clarísimo, como lo tu entendí. sentido del humor es Sí, excelso, entonces sabías que lo ibas a apreciar y Así te ibas fue. a acordar. Ahora fíjate, esa charla que fue hace un par de años, Sí. en su momento fue un tema. O sea, Ujú. se generó una repercusión muy grande. O sea, cómo es que la masonería se mete a hablar de estos temas y con personajes como Dora Barrancos o, qué sé yo, Diana Mafia u otras que estuvieron. Hoy ya no lo es. ¿Vos notás este cambio? O sea, ¿sentís que hubo una evolución en la mirada de la gente con respecto a lo que es la masonería en tanto que actor social? Mira, yo creo que es un largo proceso. O sea, que tiene sus vaivenes, a veces vamos para adelante, a veces para atrás. A veces somos más públicos, a veces menos públicos. Eso también se debe a que la historia argentina, bueno, en los últimos 200 años ha tenido 170, ha tenido dictaduras, ha tenido democracias, entonces es razonable pensar que cierta discreción era necesaria en momentos de dictaduras y que la masonería no se pronunciara sobre cuestiones digamos, institucionales. Hoy en día esas cuestiones me parece que hay muchas que han sido zanjadas. O sea, no creo que nadie hoy esté en favor de un golpe de Estado militar o civil o lo que fuere. Con lo cual creo que por eso quizás se note una normalización, digamos, de lo que siempre debió ser. Este año hicimos un acto similar en la Facultad de Derecho con un juez federal, el doctor Rafecas, y con el presidente de la PDH. Estuvo presente el gran maestre y fue un acto público y nadie le pareció anormal que se hiciera. Así que todo eso creo que es un trabajo que hay que seguir manteniendo. Diego, ¿estás bien? Sí, está todo muy bien. Está todo muy bien y digo, bueno, teniendo la oportunidad de compartir un espacio con el doctor Pablo Mateo Tecija, una pregunta que probablemente mucha gente se puede llegar a hacer, sobre todo gente que viene del mundo profano. Me gusta la cara de terror. ¿Cómo? Me gusta la cara de terror. Nada, es una pregunta amigable. Es, Pablo, vos sos, y durante mucho tiempo lo fuiste, también presidente de la Academia de Estudios Masónicos. Sí. ¿Sí? Una pregunta que podría hacerse una persona de la calle es, ¿qué son los estudios masónicos? Bueno, la masonería es, ante todo, una escuela. Si bien, como vimos, en sus orígenes es un sindicato medieval, también es una escuela. Así que enseña cosas. Bueno, esas cosas que enseñan tienen ciertos ritos, que son maneras de transmitir gradualmente ese conocimiento, con ciertos rituales, que son la explicitación de ese rito, y tiene cierta médula, digamos, filosófica. Porque uno no se hizo masón porque San Martín Belgrano fuera masón, sino porque la masonería rescata o pone en valor ciertas cuestiones filosóficas que no son para nosotros importantes. Libertad de pensamiento, respeto a las ideas del otro, democracia interna, periodicidad en la función pública, libertad, igualdad, fraternidad, etc. Entonces nosotros lo que hacemos es, damos conferencias, hacemos docencia masónica o talleres para compartir experiencias y puntos de vista sobre temas masónicos en algún grado diferente. Tenemos 3 grados en el simbolismo, bueno, esto es en el grado de maestro más que nada. Y intentamos abordar todos los temas que los hermanos quieran o les interese escuchar. Yo tuve la oportunidad de dialogar acá en la feria con gente, público en general, que se acercan buscando alguna manera de introducirse a la masonería como ideología, ¿no? Como sistema de ideas, de principios, de valores, y dicen, yo quiero leer algo. Si alguien toma tu libro, por ejemplo, ¿encuentras esa respuesta? Sí. Sí. Porque lo hice pensando en esa persona que quiere saber de qué se trata, cómo puede acceder, cómo es un poco la historia, porque también en dónde voy a entrar, o sea, saber qué significa, qué significó y qué significa hoy en día en la Argentina y en el mundo. Hay libros que son así clásicos, como el libro de la Bagnini o el diccionario de Lapas, que ahora tiene categoría de incunable. A pesar de que está incompleto, de que está un poco... Pero, por ejemplo, el libro de Lapas es un libro de who's who en la masonería, o sea, de quién es quién. Y tiene la biografía de los personajes más célebres. Y de algunos. Y de algunos, y no de todos. Es un libro quizás para gente que le interese ver si tuvo algún pariente masón o no, o algún investigador de la historia de la masonería argentina. Los libros que yo he escrito no hablan de la masonería argentina o francesa o inglesa o americana, sino hablan de la masonería
en mayúsculas si se quiere, o como fenómeno global, que representa ciertos principios del mundo y representó ciertos principios y cómo esto fue evolucionando en el tiempo. ¿Cómo te imaginas a tu lector modelo prototípico a la hora de sentarte a escribir un libro sobre la masonería? ¿En quién pensás? ¿Yo de quién pienso? Sí. No sabría decir. Te pongo un ejemplo. A ver. Me siento a escribir un libro pensando en un lector de ambos sexos, uno por vez, ¿no? De determinada, ponele, de determinada edad, de determinado nivel socioeconómico, que lo compra con determinado interés y lo va a leer en tal circunstancia. ¿Quién es ese lector modelo? El lector modelo es alguien que va entre los 18 y 90 años, inquieto, que va del proletariado a la alta aristocracia y que le interesa saber un poquito más y que se declara, bueno, quizás ignorante en ciertas cuestiones. Sí, en mi barrio le dirían ecléctico. Claro. Pero todo el mundo necesita una respuesta. La masonería no puede solamente hablarle a los académicos o a los universitarios o a los ricos o a los pobres o a la gente de clase media o a los jubilados o a los trabajadores. Digo 18 años para decir, bueno, vamos a poner la mayoría de edad tradicional. Pero en el gran lector, en el gran público. Como persona que se dedica a escribir, pensando en la docencia, en la transmisión de los sistemas de ideas, de valores y de principios y de historia masónica, ¿vale aprender de la masonería leyendo en internet? Bueno, sí y no. Sí, porque yo creo que hay que leer todo lo que uno pueda y uno solo va a saber lo que es bueno, malo o regular. Creo que internet es la biblioteca de Alejandría, con lo cual tiene todo. Tendrá el 60% malo, el 35% bueno y un 5% más o menos. Pero ¿por qué no en internet? A ver, no podemos prohibir nada. O sea, prohibir, decíamos en mayo del 68. Bueno, acá es más o menos lo mismo. O sea, las prohibiciones no tienen gran sentido. Te hago una última pregunta, por lo menos por mi parte. Si tuvieras que contarle a alguien o explicarle a alguien que ve nuestro podcast, ¿por qué le convendría o por qué le vendría bien leer tu libro? ¿Cómo se lo presentás? Si quiere saber de qué se trata la masonería, si quiere leerlo leer un texto ameno, relativamente accesible a todo el mundo y a todas las culturas, puede empezar por ese libro. Gracias, Pablo. Por favor. Bueno, por mi parte, agradecerte la presencia acá, pero sobre todo el trabajo que está haciendo la Academia de Estudios Masónicos. Agradecer que hayas publicado este libro por el Fondo Editorial. Junto con Cultura de la Gran Logia. Pues también, porque me parece que es importante que la masonería asuma este rol, empiece a ocupar este rol también. Y sobre todo recomendarle a la gente, no solo este libro, sino el otro, Arte y Masonería, que me parece que es otra forma de entrada y otra mirada igualmente válida y tal vez para otro público, pero súper amena. Así que muchísimas gracias, Pablo. Si me dejas una última palabra, no pude dejar de pensar durante la entrevista que ayer murió Bernard Pivot. En Francia, a los 89 años, un gran escritor y entrevistador justamente que hablaba siempre de libros. Y fue el que llevó a la literatura, digamos, al gran público. Así es. Y es un poco, hoy me sentí con un Bernard Pivot a cada lado, y a Pablo también, pero fundamentalmente es eso, creo que el mensaje que a mí me interesa, que todos puedan entender de qué va la masonería, de qué se trata, y que les sea ameno hacerlo. Así que un recuerdo para Bernard Pivot, y ustedes son dignos sucesores de él. Merci, monsieur. Je vous en prie. Merci. Je vous en prie.